Estamos ya arrancando con el Shiur. La semana pasada habíamos empezado a ver la quinta parte, o sea, es el quinto parte, el de Hashem. Habíamos arrancado con o sea, lo que es respecto de las partes de la creación, su estado, o sea, cada uno de los detalles que incluyen a todo esto. Y estuvimos viendo un poco la semana pasada de lo que eran los distintos tipos de fuerzas que actúan, digamos, en este caso. Y habíamos visto un poco del tema de los Shedim, del tema de los ángeles. Los Shedim son los demonios, llamémosle, los ángeles, y qué rol juegan en todo esto. ¿Ok? Entonces, estamos en el punto número 3. Ajá. Dice, la existencia del mundo y su estado esencial, o sea, verdadero, está principalmente en las fuerzas superiores. Y el resultado de estas fuerzas es lo que ocurre en el mundo físico. Entonces, según lo que fue creado por esas fuerzas y cómo fueron dispuestas y ligadas, dependió luego lo que surgió. Entonces, según el ser de Ishtalshelut que dispuso Hashem, el ser de Ishtalshelut es el orden de desencadenamiento. O sea, lo que Hashem dispone de que vaya pasando, o sea, paso tras paso, tras paso, tras paso, eso se le llama ser Ishtalshelut. ¿Está? Sí. Entonces, la existencia, dice, esencial de estas fuerzas, el estado y la disposición de estas fuerzas, dice, son según su verdadera esencia y pueden tener lugar en el mundo trascendental y paralelamente en el mundo físico también. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo con todo esto el Ramjal? Nos está mostrando, o sea, de que toda la existencia del mundo se debe a estas fuerzas que actúan, digamos, para los dos lados, tanto para la parte trascendental como para la parte espiritual. Entonces, gracias a esas fuerzas, o sea, que son dispuestas justamente por Hashem, es que el mundo es creado. ¿Qué son esas fuerzas? Es lo que vamos a ir terminando de ver a lo largo de este capítulo. Punto número 4. Dice, todo lo que existe en el mundo físico comienza arriba, en las fuerzas superiores. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que eran las fuerzas superiores e inferiores? ¿No? O sea que habíamos dicho, nosotros teníamos, dentro de la creación teníamos dos partes, digamos, una física y una espiritual. Dentro de la parte física teníamos lo que son los entes superiores y lo que son los entes inferiores. Los superiores eran los cuerpos celestes, los inferiores es la esfera baja, digamos, lo que es la Tierra y todo lo que la rodea. Y por otro lado teníamos los entes espirituales. ¿Ok? Sí. Entonces, dice, todo lo que existe en el mundo físico comienza arriba, en las fuerzas superiores. Dice, y culmina abajo, en el mundo físico. O sea, no es una redundancia esto, sino que el origen es arriba, pero el final es abajo. O sea, como entendiendo de que son las dos partes de un todo. Dice, todos los cambios también son así. Primero arriba y después abajo. O sea, primero se da todo el cambio en el nivel superior, digamos, a nivel espiritual, y después se va a ver reflejado en el mundo físico. Ahora, existe una excepción a esta regla. Okay.
Dice, ¿cuál es la excepción a esta regla? Lo que se conoce como el libre albedrío del hombre. Dice, Hashem lo hizo para que pueda elegir libremente entre el bien y el mal. Dice, lo hizo independiente a cualquier cosa y le dio el poder de tener influencia sobre el mundo y sus criaturas según su voluntad. Entonces, esto lo que genera es que en el mundo va a haber dos tipos de influencias. La primera influencia es lo que se llama algo natural y determinante. Ahí voy, Noé. Dame un segundo, termino con esta parte y vuelvo. O sea, ¿qué significa esta primera? Dice que la primera es natural y determinante. O sea, que es de arriba hacia abajo. Dice, es la que recibe el mundo físico. Y por otro lado, tenemos la segunda influencia, que es producto de la elección. O sea, va desde abajo hacia arriba. Y es la del hombre respecto de su libre albedrío. Sí, no es. Lo iba a escribir, pero bueno, te pregunto dos cosas. Primero, ¿podés volver a repasar la definición del mal y la definición del bien? No porque no la sepa, sino porque me parece muy fuerte escuchar que hablamos del mal y del bien cuando sabemos que todo es luz. ¿Me explico? Eso por un Entonces vos ya lado. estás dando, lo bueno es que vos ya diste la definición ahí. Porque, y lo trae justamente el Ramjal, y lo vamos a ver ahora en un rato de nuevo, o sea, porque va a traer esta definición de nuevo, dice de que la luz es, o sea, es el bien, o sea, ¿por qué? Porque es la luz de la presencia divina. Y la oscuridad es la ausencia de luz, el ocultamiento de Hashem. Igual para cerrar como este concepto que tenía. Después hablas de que tenemos una conexión desde nosotros hacia arriba y entiendo Sí. que en esa conexión de acá para arriba hay una causa y una consecuencia y con esa causa de nuestro comportamiento hacia la consecuencia viene un cuadro de responsabilidad que tiene que asumir cada ser humano, ¿no? Sí. Bueno, yo necesito... Igual acá todavía, espera, todavía no estamos entrando en qué es eso. Por ahora el Ramjal no está diciendo que vos sos responsable o no responsable de lo que hagas o dejes de hacer. Por ahora lo único que está haciendo es definir de alguna forma qué es, o sea, cuáles son estas dos influencias. ¿Está? Okay, o sea, perdón. lo único que está haciendo Como es decirnos por ahora... creo que... Ok, nada, perdón. O sea, por ahora lo único que está pasada, diciendo es eso. Quédate tranquila. Está diciendo por ahora eso, nada más. No está avanzando mucho más, nada por el estilo. A lo largo del capítulo vas a ver cómo lo va a ir retomando. O sea, y si te fijas, es más o menos el estilo que tiene el Ramjal, que lo que va haciendo es explica un tema, o sea, como que te tira el tema, te da el avance, va para atrás, vuelve, va avanzando, vuelve a retroceder y a medida que va avanzando siempre avanza de a poquito. ¿Ok? Entonces, doy así, o sea, la parte final, digamos, de lo que era el concepto lo que estabas preguntando. El bien es representado, digamos, es la presencia de Hashem, o sea, lo que se llama la luz de Hashem y su manifestación, y el mal es la ausencia de esa luz. Y ahora en un rato, el Ramjal lo va a volver a traer todo esto, para poder explicarnos bien qué es lo que significa cuando nosotros hacemos bien y qué es lo que desencadenamos cuando hacemos el mal. ¿Ok? Entonces,
Esta influencia que nosotros decíamos recién, dice la que puede ejercer el hombre, es solo sobre elementos del mundo físico, porque el hombre es físico y sus acciones también. Esto lo habíamos visto hace 2 semanas, o sea, cuando decíamos de que el hombre se ve afectado, digamos, todo por sus capacidades físicas, porque el hombre es una persona física. Ahora, según la relación y la correspondencia que existe entre las fuerzas superiores y las físicas, al ejercer una influencia sobre algo físico, eso va a producir un efecto en la fuerza superior. Por eso es que la influencia es de abajo hacia arriba. ¿Qué significa? Nosotros recién dijimos de que el hombre no puede ejercer, digamos, directamente una acción sobre algo espiritual. O sea, ¿por qué? Porque el hombre es físico. Entonces, sobre lo que puede tener influencia son sobre las cosas físicas. Ahora, que las cosas físicas las afecte de tal forma de poder llegar a la conexión espiritual, eso es porque el hombre está produciendo el cambio dentro de lo que es la parte física. ¿Ok? Entonces, el hombre no tiene elección sobre todos sus actos. Dice, algunos son resultado de su elección y otros son resultados de un decreto, o sea, de lo que se llama recompensa-castigo. Cuando las acciones son resultados de un decreto, eso es de arriba hacia abajo. No se produce esto que nosotros decimos, que por todas nuestras acciones es de abajo hacia arriba. Muchas de nuestras acciones tienen que ver con cosas que, o sea, Hashem o nos recompensa, o nos, ¿cómo se llama? O, no quiero llamarle castigo, pero, o sea, es entenderlo también desde este punto de vista. ¿Está? Punto número 5. Dice, a través de la influencia de la elección del hombre, todos los asuntos dentro del área de elección tienen el poder de influir a esas fuerzas conforme al grado y el nivel que se les estableció. ¿Qué significa? Según el libre albedrío, digamos, de la persona, o sea, elige determinada cuestión para poder, digamos, llevar a cabo, dice, los asuntos dentro de ese área de elección van a poder influir, dice, a las fuerzas conforme al grado que se les estableció que pueden influir. O sea, no es que que porque yo haga una mejor cosa o una peor cosa va a influir más o menos. Ya hay un grado que está establecido de cuánto yo puedo influir sobre eso. Entonces, dice, por lo tanto, no solo las acciones tienen influencia, sino también todo lo que se dice y lo que se piensa. Cuando nosotros decimos, o sea, que una acción, o sea, estamos manifestándola dentro de nuestro plano, digamos, de elección, o sea, nosotros elegimos hacer determinada cosa, entonces nosotros estamos haciendo algo y eso está afectando a la materia, digamos, a la parte física, para que llegue, digamos, después a afectar al plano espiritual. Ahora, como dentro del área de acción de la elección, además de la acción misma también, o sea, está incluido la palabra y el pensamiento, entonces en realidad se pueden ver afectadas, dice, o sea, todo puede causar influencia, no solo la acción, sino también lo que se dice y lo que se piensa. Visto de otro punto de vista, cuando nosotros dijimos que la persona es pensamiento,
emoción y acción. La acción, nosotros ya vimos, la acción es parte de lo que es la influencia seguro. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros decimos la emoción, Gus, me parece que lo perdimos. Seguís vos, Facu. Bueno, ahí estamos. sí, te perdimos, Gus, literal. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí, así. Emoción, pensamiento y ¿Ahí acción. me escuchan o no? Sí, sí. Perfecto. Te perdimos Por eso, en... pero ahora me están escuchando. Ahora estamos. Sí. Perfecto. Listo, bárbaro. Entonces, vuelvo a explicar esto último. Esperen que voy a hacer esto. Listo. Espero de que vaya un poco mejor. Bueno, les decía entonces de que cuando nosotros decimos que dentro, o sea, todos los asuntos dentro del área de la elección, cuando nosotros hacemos una elección, o sea, que llega, digamos, al punto de la acción, ¿qué significa? Que ya pasó por otros dos estadios, que es el de la emoción y es el del pensamiento. ¿Ok? O sea, para que yo termine con una acción, significa de que antes yo tuve el pensamiento y tuve la emoción para poder llegar hasta la acción. Acuérdense de que nosotros lo vimos más de una vez, de que nosotros no somos animales. O sea, primero, no tenemos acción, o sea, no tenemos una acción, o sea, como para que forme parte de lo que es la libre elección. Una acción no puede estar sin sustentarse por nada. Porque si no, es una acción vana que se pierde y no es lo que estamos planteando acá. Entonces, si seguimos subiendo para arriba, una emoción que dirige una acción que son nuestros instintos, cuando nosotros actuamos instintivamente. Eso es tal cual como actúa un animal. Ahora, el tercer nivel es el nivel de pensamiento, que el pensamiento dirija la emoción y termine finalmente en la acción. ¿Ok? Ok. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que cuando nosotros, o sea, ¿por qué están afectados no solamente la acción, sino la palabra y el pensamiento también? Porque la palabra está asociado con la parte emocional. O sea, de hecho, cuando se subdivide, digamos, en estos tres aspectos, se dice pensamiento, palabra o emoción y acción. Entonces, o sea, estamos hablando de estos tres niveles, que cuando el Ramjal nos dice, ojo, porque la influencia es también en esos planos, es porque vos, o sea, el Ramjal está considerando de que vos no podés llegar a una acción si vos no pasaste por esos planos antes. Vos no podés llegar a hacer algo si antes no pasó por tu plano de pensamiento y emoción. ¿Ok? Punto número 6. Dice, la influencia producto de la elección va a provocar una influencia determinante. ¿Qué significa esta influencia determinante? Es que es una influencia sobre cosas físicas. Entonces, esta influencia sobre cosas físicas está establecido por reglas y detalles según la sabiduría suprema. Entonces, nosotros tenemos muchos niveles, dice, tanto para la influencia del hombre, dice, para llegar a las altas esferas, digamos, a las altas fuerzas, como a la influencia de las fuerzas para llegar al mundo físico. Entonces, lo que nos está diciendo es,
todo lo que nosotros podamos generar a partir de nuestra libre elección, sepamos de que ya está como tabulado. O sea, ya Hashem tiene determinado qué es lo que nosotros podemos generar a partir de eso. No es que nosotros vamos a generar algo que no esté dentro de los planes de Hashem. Eso es parte de lo que es la libre elección. O sea, Hashem nos está diciendo, vos podés elegir, pero el producto de lo que vos elijas, yo ya lo tengo tabulado. Yo ya sé qué es lo que puede generar. ¿Por qué? Porque hay reglas, hay determinadas cuestiones que no atañen, digamos, a la persona, sino que atañen a Hashem. Y Hashem es quien dice hasta dónde cada una de las cosas. Punto número 7. Dice que la sabiduría divina decretó que en el mundo debe existir bien y mal. Por eso decía Noé que esperes un cachitito porque lo iba a tocar en no mucho más. Dice, tenemos dos clases de bien y mal. Si empezamos por el mal, dice, tenemos un mal elemental, que es un mal en potencia, y después tenemos un mal que el hombre desarrolla e incrementa a partir del mal elemental. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en todo el asunto de, una forma de verlo muy gráfico, es todo el asunto del Nahash con Adán, o sea, de la serpiente con Adán. El mal en potencia, ¿quién es? La serpiente. Ahora, que el hombre hizo todo lo que hizo de comer del fruto y todo eso, es que tomó el mal en potencia y lo desarrolló y lo incrementó. Okay. Todo, o sea, esto que decretó que en el mundo tiene que existir el bien y el mal, dice, todo se origina en las fuerzas, dice que son como sus raíces. Y, o sea, esas fuerzas después muestran su influencia en el mundo físico. Okay. Entonces, como esas fuerzas, dice, pueden actuar de distintas maneras, dice, existe la posibilidad de obrar una reparación o un deterioro. Dice, ¿qué significa esto de reparación o deterioro? Dice que estén en un estado bueno o un estado no bueno. El estado bueno es el estado deseado y el correcto, y que tiene la posibilidad de brillar con la luz de la presencia de Hashem. Y el estado no bueno, dice, no recibe luz de Hashem, por lo tanto, dice, se produce un ocultamiento de la presencia divina. Entonces, si hay reparación, hay bien para todo el mundo físico. Y si hay deterioro, hay ausencia de luz al mundo físico. Entonces, esto ahora responde un poco mejor la pregunta de antes, de la pregunta que era, ¿qué era el bien y el mal? Porque ahora entiendo de que, o sea, yo no puedo entender, o sea,
no podríamos decir de que Hashem solamente creó el bien. Porque no, el mal nosotros vemos a una entidad aparte de Hashem, lo cual traería, digamos, problemas, porque si hay alguna entidad que está fuera de Hashem, significa que hay dos, no hay uno solo. Con lo cual, si existen dos, yo estoy creyendo que hay dos. Entonces sería muy parecido a la idolatría. ¿Está? Entonces, lo que nos viene a decir acá el Ramjal es, no es que no existe el mal. Y si nos fijamos en la definición que acaba de dar, el mal, dice, elemental está. Porque está hecho para que nosotros tengamos la libre elección. Si no, nosotros seríamos ángeles. En el sentido de que, ¿qué es lo que decíamos la semana pasada que hacía el ángel? El ángel va y cumple la voluntad de Hashem. O sea, viene con una misión, listo, pum, y ya está. Pero nosotros que tenemos el poder de la libre elección, ahí es donde nosotros entramos mucho más, digamos, en las complicaciones que tiene la vida. Las complicaciones que tiene nuestro accionar día a día. ¿Ok? Ok. Punto número 8. Dice, la verdadera causa de todo el bien es la luz de la presencia de Hashem. Por lo tanto, la verdadera causa de todo el mal es la ausencia de la luz. Ahora, esto lo estamos diciendo relacionado, o sea, cuando lo hacemos en relación al bien. Dice, o sea, y trae el Talmud en Bereshit Rabá, dice, Hashem no vincula su nombre con el mal. Dice, lo que origina el mal, como decíamos antes, es la ausencia de luz y su ocultación, y la ocultación de su presencia. Dice, pero para la esencia de ese mal, se creó un origen y una fuente particular. O sea, no creamos que porque el mal existe, o sea, viene directamente de Hashem, sino que Hashem, o sea, lo que hizo fue generar, digamos, una fuente que sustente, digamos, ese mal. Y recuerden, por un momento, lo que hablamos la semana pasada del tema de los ángeles. Porque ahí vamos a empezar a entender un poco mejor el origen de estas fuerzas. Entonces, este origen de una fuente particular, dice, para engendrar los detalles del mal acorde a la sabiduría suprema. O sea, no es que Hashem crea el mal y listo, y ya está, y a otra cosa. No, lo crea porque tiene que cumplir un rol, tiene que cumplir un objetivo en todo esto. Okay. Ahora, todo ese, dice, es mal, digamos, y los detalles que Hashem los tiene, digamos, dentro de la sabiduría divina y que son los que termina bajando este mundo, dice, genera esto según lo que se requiera para el hombre y para el mundo.
O sea, incluso el mal generado por Hashem tiene un objetivo. No va a ser ni más ni menos que lo que Hashem quiere que sea. Ojo, no estamos tratando de entender qué es lo que significa el bien y el mal. O sea, y cómo nos afectan el bien y el mal y cómo Hashem puede permitir que exista el mal de esta forma. No estamos haciendo eso. Lo único que estamos haciendo es poder entender y decir, ok, si Hashem hace que exista este bien o este mal, ese bien y ese mal tienen una determinada medida. Y eso es lo que va a estar a disposición nuestra. Eso es lo que nos va a ayudar, digamos, de alguna manera, a poder cumplir con nuestro propósito. Porque no es que hay algo que esté fuera del alcance de Hashem. No es que hay algo de mal que no lo vamos a poder, que realmente, o sea, a Hashem se le fue de las manos y nos tiró, o sea, con mucho más de lo que nosotros podíamos. No, Hashem nos está dando exactamente con lo que nosotros necesitamos. Es parte de nuestro camino evolutivo. Pero para conectar muchas veces con eso necesitamos recibir todo lo que Hashem nos tiene para dar. Por ejemplo, si a ustedes les dan de tomar de chiquitos un remedio que es horrible, ustedes no pueden entender de que ese remedio en realidad les está haciendo bien. Y que es para hacerles algo bien, para terminar matando el virus, la bacteria o lo que sea. Entonces, ¿cuál es el tema, digamos, en todo esto? Si ni realmente, no, si el bien y el mal, o sea, que Hashem tiene determinado para nosotros, nosotros lo vemos como mucho peor, es nosotros. Hashem nos está dando la medida precisa, la medida exacta que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder evolucionar. Entonces, volviendo al ejemplo que se estaba dando del chico, el chico no entiende de que ese mal, o sea, ese trago amargo que tiene el remedio, ¿qué es lo que hace? Dice, no me gusta, o sea, me deja un mal sabor, o sea, la verdad que no lo quiero. Ahora el padre le dice, pero quédate tranquilo, porque te va a ayudar, te va a hacer mucho mejor. No, pero no quiero más. Ahora, se los dan el mismo remedio de adultos y por más que pongan cara de asco porque les es muy amargo, lo van a tomar igual. ¿Por qué? Porque entienden de que eso es lo mejor para ustedes, que eso es lo mejor para su desarrollo. Ahora, lo entendemos muy fácil con el ejemplo, digamos, de una pastilla, digamos, un antibiótico, lo que sea, para combatir, digamos, un virus. Cuando Hashem nos pone cada uno de estos obstáculos en el camino, nosotros generalmente miramos al Shamaim y decimos, ¿es necesario? O sea, ¿hace falta que Hashem, o sea, sea de esta forma para con nosotros? Entonces, ¿por qué en una creemos y en la otra no? Porque en una nosotros vemos los resultados enseguida. Pero la realidad es que el Yehudí no es resultado dependiente. O sea, el Yehudí va a hacer lo que tiene que hacer y listo. O sea, ¿por qué? Porque hay algo que se llama emuná, que va muy por arriba de lo que son las cuestiones racionales. Para tener emuná es importante tener bitajón. Bitajón, ¿qué es? No me digan el chico de la puerta. Seguridad.
Confianza. No, no es seguridad. Bitajón es Confianza. confianza. Lo dije segundo, dije seguridad y confianza. Muchas gracias, Noel. Entonces, si yo confío, o sea, así como el chico confía en el padre de que el remedio es para bien, nosotros confiamos en Hashem. Entonces, si realmente confío en Hashem, la prueba que me está mandando, por más que la vea, o sea, cada vez, o sea, más fuerte y cada vez peor y que veo que no puedo salir, Hashem me está mandando lo que yo exactamente necesito. Vieron que muchas veces decimos que Hashem no le da a nadie ninguna prueba que no pueda pasar. ¿Y por qué, digamos, a uno le da una prueba y a otro le da otra? Por esto que traía el Ramjal recién acá. Que a cada uno le da según lo que necesita ese ser humano. En esa porción de mundo en donde está. No es que le da, o sea, lo mismo decirle a cualquiera cualquier cosa. Por eso las pruebas son individuales, o sea, no es que compartimos cosas. ¿Ok? Ok. Entonces, esto, lo que planteábamos 2 minutos antes que decíamos, de que Hashem, digamos, también es la oscuridad, dice, ¿de dónde sale? Sale de un pasuk de Yeshayahu, pasuk, capítulo 45, pasuk 7, que dice, y les va a sonar conocida esta frase, dice, yo soy Hashem, quien forma la luz y crea la oscuridad, quien hace la paz y crea el mal. Así literal está en Yeshayahu. ¿Cómo decimos nosotros en la tefilá? ¿Ya lo sacaron de dónde es? No. Cuando nosotros decimos, después de Ishtabach, decimos Baruch atah Hashem, dice Boré Or, perdón, Boré Hoshech Beyotzer Or, Ose Shalom, dice, y no decimos Iboré Etarra, que así es como está en el pasuk, decimos Iboré Takol. Sí. Sí. ¿Para qué? O sea, para que no aparezca, digamos, dentro de la tefilá, algo que a nosotros nos pueda sonar como que Hashem está haciendo mal. Ok. Entonces, de esa raíz, dice, las distintas fuerzas a partir de las cuales se ramifican los elementos de imperfección y maldad en todos sus aspectos, tanto en el alma como en el cuerpo. O sea, estas fuerzas actúan o no, dice, o en parte o totalmente, según la ausencia de luz y ocultación de su presencia. O sea, estamos hablando de las fuerzas del mal, de las que generan esta parte que estamos viendo de que es complicada de entender para nosotros. Claro. Ahora, esas fuerzas, o sea, las que originan, digamos, este mal, dice, van a actuar o no según el ocultamiento de su presencia. Entonces, según el grado de ocultación, va a ser el grado de autoridad de esas fuerzas para actuar. O sea, mientras más oculto esté Hashem, más fuerza tiene esta fuerza negativa, esta fuerza de mal.